Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Eduardo Schindler. Es coincidencia, pero es un tema muy, no temporal, lo opuesto a temporal, muy a tiempo por el timing. Cuando ustedes estén viendo esta entrevista, se habrá presentado oficialmente el texto que vamos a ir a votar todos los chilenos el 4 de septiembre sobre la nueva constitución. Eduardo Schindler es un chileno que vive hace mucho tiempo en Suiza. Su background es economía y finanzas, un poco como la mía. Yo después me dediqué al periodismo y él escribió un libro, ¿no? Este libro que, bueno, no lo voy a mostrar acá, pero puede salir, se llama Libertad y Prosperidad, y que habla sobre el sistema suizo y la constitución suiza y lo que hace ser un país que ha tenido éxito, etc. Y como cuando hemos tenido esta discusión constitucional, siempre nos comparamos ya sea con OCDE, con Nueva Zelanda, con los países nórdicos, algunos con Suiza, me pareció interesante, después de haber leído su libro, conversar. Eduardo, muchas gracias por estar acá primero en el programa. Buenos días, Iván. Muchas gracias a ti, a ustedes, por tomarse el tiempo de poder conversar este tema, que espero sea útil y novedoso para ti y para alguna gente que esté escuchando el programa de La Mesa en el Mostrador. Muchas gracias. Manteniendo las distancias, ¿no? El PBI de Suiza, el PBI de Chile, la cultura, ¿no? Pero si tú pudieras dentro de este libro, ¿no? Lecciones que la gente que escribió el texto y que ahora los chilenos y chilenas que vamos a ir a votar, ¿qué lecciones te gustaría que se rescataran de la experiencia suiza y lo que tú no muy bien explicas en los diferentes capítulos del libro? Muchas gracias. La receta mágica, el contenido del libro, describe los 3 ingredientes que han formado esta receta, que los suizos la fueron creando a lo largo del tiempo y la implementaron ya hace unos 100 años atrás. El impacto, los resultados de aplicar esta receta durante todo este periodo de tiempo es haber transformado a Suiza en un país que era a la base pobre y sin recursos, en el país, desde el punto de vista económico, más rico del mundo de lejos, en mucha distancia respecto a todos los otros países de Europa y fuera. En paralelo con esto, Iván, es lo que impresiona cuando tú vienes a Suiza y vives en Suiza, es el nivel de libertad. Libertad que se puede definir en bastantes aspectos, tal vez algunos más concretos, otros más subjetivos, pero por ejemplo te doy uno que me hace impresión: vivir libre de la política. Tú vives en Suiza y no tienes que ocuparte de la política, no existe una clase política que todos los días se acusan recíprocamente, etc. Uno puede vivir su vida sin inquietarse de quiénes son los políticos, qué están pensando, etc. Es una forma de libertad, no tenéis que estar preocupados lo que hace la clase política en todo el tiempo. Pero volviendo ahora a tu pregunta, lo esencial de la diferencia en el caso suizo respecto a los otros países, todos los otros países que operan bajo democracias representativas, es que en Suiza el ciudadano está por encima del Estado, está por encima de la clase política. Tienes tus representantes que hacen su trabajo, promulgan leyes, cambian leyes, deciden impuestos, asignación de recursos, pero todas estas decisiones que van tomando, como en cualquier otro país, al final la ciudadanía en forma implícita o explícita las tiene que aprobar. Nada entra en vigor a no ser que la ciudadanía haya pensado o decidido que es una buena cosa. Y si hay un cierto número de personas que piensan que no es el caso, entonces se meten en movimiento los mecanismos en los cuales tú puedes parar esto hasta que se vota y se decide si sí o no entra en vigor. El hecho de que se opere de esta manera significa que tiene la ciudadanía encima de la clase política y obliga a la clase política de izquierda y derecha a estar todo el tiempo haciendo mucha atención a lo que la mayoría de la gente quiere en cosas muy pragmáticas, en vez de empujar doctrinas. Esa es la diferencia sustancial más visible que uno experimenta como individuo. Así que en tu pregunta de qué quisiera uno ver transpirar en una nueva constitución en Chile, es el hecho que tienes al ciudadano que maneja el Estado y no al servicio del Estado y de la clase política en particular. Es súper interesante porque todas las constituciones que son un contrato social entre los ciudadanos y el Estado, o el sistema de cómo se van a relacionar, qué tipo de sociedad queremos vivir, está siempre la versión, estoy caricaturizando un poco, o exagerando un poco, pero una visión libertaria de que el individuo y la libertad del individuo está por sobre todo el resto, y una versión más utilitarista, que el bien común debe estar por encima los derechos individuales.
No, en Chile es curioso porque en la discusión y en el texto hay cosas, entre comillas, suizas de que se tienen que plebiscitar, ¿no? Y que la ciudadanía tenga más acceso directo a la democracia, pero la nueva constitución, si se aprueba el 4 de septiembre, tiene un rol del Estado mucho más prevalente de lo que ha tenido en los últimos 30 o 50 años en Chile, y que los que favorecen esa opción dicen es en respuesta a estas demandas sociales que Chile venía pidiendo a gritos hace tiempo, que terminó con el estallido social y que es la cuna, la génesis de por qué ahora vamos a ir a otra nueva constitución. ¿Cómo se balancea eso en Suiza? ¿No? Porque está todo bien cuando tú tienes tus cosas básicas ya aseguradas, comida, techo, etcétera. Pero algunos dirían el modelo suizo aplicado en una sociedad menos desarrollada se presta para un populismo. No necesariamente, pero a la base de lo que, las dos cosas que dijiste, las libertades individuales y el bien colectivo, no son excluyentes. Hay un proceso. Suiza, lo que tú observas de Suiza hoy día, es el resultado después de 100 años de aplicar la receta mágica que se describe en el libro. Suiza no empezó así, no empezó rica. Y a través de todos estos mecanismos, es una constitución que lleva 150 años, que ha sido modificada puntualmente, complementada puntualmente según la necesidad, y adaptándose a las preferencias y condiciones que cada generación tuvo que vivir, si tú piensas, antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Mundial, etcétera, y le ha funcionado muy bien a Suiza, en el sentido que mantiene una cohesión social y a la vez enriquecerse en todas estas décadas, como ningún otro país en Europa o en el mundo en general. Así que volviendo al punto central de decir cómo se equilibran estas cosas, no son excluyentes. Al contrario, el hecho de que la ciudadanía por una parte tenga esta libertad y a la vez la conciencia del bien común, no es que el individuo sea o una cosa o la otra, las desarrolla en paralelo. Déjame hacerte una observación, que una reflexión personal respecto a la situación tal vez de Chile, la evolución del último tiempo. Cuando dice en el texto actual tal vez hay un rol del Estado mayor que el que ha tenido. Yo salí de Chile hace 40 años atrás, voy regularmente. El país que hay en Chile hoy por hoy no tiene nada que ver con el país con el cual yo me fui. Se ha convertido en el país más rico de Latinoamérica. Entonces yo partí de una sociedad en que de alguna manera existía una cierta pobreza económica y una cierta pobreza cívica de los individuos, dada su situación económica. Entre tanto, la sociedad chilena, y por suerte millones de chilenos que han salido de la pobreza, se han transformado, si tú quieres, de una cierta manera, en una madurez, una libertad económica que nunca habían tenido antes, a nivel estructural de la sociedad. Pero cuando se volvió a la democracia hace 30 años atrás, se ha vuelto a hacer democracia o, digamos, vida política a la antigua. Se sigue practicando como se vivía, tanto que yo me recuerdo, en los años 70, 60 y probablemente anteriores, y eso para mí es una inconsistencia estructural que de alguna manera está a la base de este estallido social del 2019 y otros síntomas que se han estado observando, porque tienes una sociedad que económicamente es mucho más libre que nunca fue en su pasado, pero que desde el punto de vista como individuo, como ciudadano, le dejan un rol como si fuera todavía un niño chico, una persona pobre y responsable. Y es una inconsistencia estructural que para la gente, consciente, inconscientemente, debe ser ¿cómo se llama? Muy inquietante. Si eres de izquierda o derecha, te deja insatisfecho porque no es. Entonces, ir ahora a colocarle un Estado todavía más fuerte encima, según yo, agranda el problema en vez de resolverlo. Hay una equivalencia entre tu nivel de riqueza y tu libertad cívica. Estamos mucho más ricos y cívicamente nos quedamos pegados atrás. Y así que el ajuste, con o sin la receta que está descrita en el libro, o agranda la libertad individual y las coloca de nuevo a un nivel de equivalencia, a nivel de riqueza que se ha logrado generar en las últimas décadas, o el proceso social te va a llevar a decrecer la riqueza, a equilibrarla a nivel cívico, que sigue siendo una forma ya bastante anacrónica de cómo el Estado se relacionaba con sus ciudadanos en Chile de hace 100 años atrás, por decirte. Termino diciendo, disculpa en esta pregunta, aprovecho porque me hizo mucha impresión una cosa reciente que he leído, que hace mención que la aceptación de la clase política en Chile a la vuelta de la democracia del 90 era tipo 40%, un poco la esperanza de un mundo mejor. Y hoy por hoy se encuentra al 4%. Son 30 años perdidos. La clase social, izquierda o derecha, la gente que, disculpa, la clase social, la clase política,
partitocracia de la capital, digamos, en alguna manera se ha comido, ha despilfarrado el goodwill que se había generado cuando se volvió a la democracia, y pensar que vive en una sociedad en que 9 de 10 personas no tienen ningún aprecio o tal vez tienen desconfianza del liderazgo político, entonces hay un problema estructural muy serio. De ahí volvemos entonces cómo corriges o aumentas la libertad para ponerla al nivel de tu riqueza económica, o te vas para atrás. La dinámica de la receta mágica de Suiza que se describe allí fue, hace 100 años atrás tenía una sociedad suiza pobre y una cultura cívica limitada, que una cosa fue empujando a la otra y a lo largo de 120 años son complementarias. Más riqueza te lleva a aspirar a mayor libertad te lleva a soportar la riqueza. Termino diciendo que el Estado suizo es chico, desde el punto de vista absoluto. Son los impuestos más bajos del mundo con los mejores servicios públicos del mundo. El resultado del Estado no es una visión doctrinaria de un partido o de otro. Ha sido de las cientos de decisiones que se han ido forjando a nivel de los cantones o a nivel nacional, de qué es lo que la gente quiere, o la mayoría de la gente quiere que el Estado haga o no haga. El Estado suizo hace pocas cosas y las hace muy bien. Se dedica a la salud, se dedica a la educación, cosas sociales y infraestructura, y para ahí. Y todo el resto son los privados que se organizan y que deben a grandes empresas internacionales que las conocerán, Nestlé, las farmacéuticas y otras. Así que esto de tener un mayor Estado como fuente de resolver los problemas sociales y económicos que puede tener una sociedad, el caso de Suizo es el ejemplo de que es justo al contrario. Bueno, hay muchos que tendrían un largo debate sobre este tema contigo, y te dirían que en la pandemia fue claro que sin Estado hubiese sido una cosa mucho peor. Pero voy, ya que estamos en un aspecto más filosófico, uno de los análisis que se hace de la situación que está en Chile, y el cual yo comparto, es que la sociedad chilena llegó a esto donde está ahora, que es a puertas de votar una nueva constitución en el cual se le da un rol más importante al Estado comparado con lo que le ha tenido en los últimos 30 o 50 años. Es un reflejo no solo de una crisis de la democracia en Chile, en que la política no dio el ancho para responder a muchas de estas demandas sociales, incluyendo específicamente en temas que tú mencionaste que hace el Estado suizo, que es salud y educación, y sumémosle el tema pensiones, que son los tres más grandes, pero que eso se ve también en el resto de Occidente, con excepciones. Y se manifestó en Estados Unidos con el populismo de Trump, le guste o no le guste, y se sigue dividiendo. Pasó con Brexit en Gran Bretaña, y el mensaje ahí es que la democracia no dio el ancho, y que independiente de qué constitución tiene, hay una minoría grande o chica muy vociferante, depende cómo uno lo mida, es que no recibieron los beneficios de la globalización, de la revolución tecnológica, que efectivamente sacó a miles de millones de pobreza, pero que dejó a una clase media baja o clase media trabajadora muy vulnerable. Y que eso no hay constitución que lo solucione, porque eso. Entonces, ¿cómo se responde a eso? Porque esta crisis de la democracia, que no conozco tanto el ejemplo suizo, pero al leer tu libro y conversar contigo me da la impresión que no está sufriendo el mismo tipo de crisis que está sufriendo partes de Occidente y en América Latina. Muchas gracias, muy interesante porque hace referencia a varias situaciones y problemas estructurales mayores que ha enfrentado el mundo en los últimos 5 o 10 años. Esta receta suiza la tiene desde el 1890. Ha pasado por la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la recesión del 29, todo tipo de situaciones económicas, recesiones, inflaciones, todo tipo de pandemias que te puedes imaginar, del COVID u otras. El que se acaba el tipo cambio de oro, el dólar no es más fijo el año 72. Todas situaciones que desde el punto de vista estructural de challenges para una sociedad son tanto o mayores que las que mencionaste en los últimos años, inmediatamente aquí el Brexit o el caso de Trump en Estados Unidos. Esta receta ha funcionado de maravilla haciéndole frente a todo este tipo de situaciones. Es la misma receta, no ha cambiado. De hecho, el franco suizo, la moneda de franco suizo que circula hoy día, y tengo una foto en el libro, yo tengo una moneda del 1884 que recibí en un supermercado. 1884. Es el único país en el mundo en que su moneda sigue siendo moneda, sigue representando todas las funciones del dinero,
atesorar, poder cambiar, etcétera, que ninguna otra nación en el mundo, habiendo pasado por 150 años con todo tipo de crisis. Así que es una receta que tiene problemas, no tiene problema en democracia. Al contrario, Suiza, con esta misma receta, digamos, con un Estado que se limita a hacer solo lo justo, pero no más que lo necesario. Por ejemplo, toda esta pandemia de los últimos años, mientras Francia, Italia, España invierten billones, porque están los periodistas de la oposición que le dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, etcétera. En Suiza se hace un mínimo, el mínimo necesario para proteger a la gente obedece, pero no se interviene más que eso. El resultado es que aquí hay ahora más puestos de trabajo que hace 2 años atrás. Se han creado más puestos de trabajo durante la crisis que en cualquier otro país alrededor de Europa. Así que un problema de la democracia, una crisis de la democracia, yo creo que tal vez un misnomer, ¿no? Que le dice el problema de la democracia a Trump o al Brexit, una cosa muy puntual. En realidad es una cosa más profunda que eso. Suiza vive la democracia como ninguna otra nación a través de estos 3 elementos, digamos, 3 ingredientes que están descritos en la receta. Estos 3 elementos, entre paréntesis, se pueden aplicar en Chile, en cualquier nación, en cualquier momento del tiempo. No tienes que esperar el 1 de enero de un año que la gente va a ser mejor educada, más inteligente. Cuando se implementaron aquí, estaban en una sociedad simple y pobre, y la gente se enriqueció cívica y económicamente al respecto. Volviendo al caso de Chile, a mi entender, los 3 ingredientes de la receta mágica sin duda ayudarían a llevar a Chile, uno, parar la situación de la espiral en que se encuentra desde algún tiempo a esta parte, pero más importante que ello, no perder los grandes logros, sobre todo en la economía, que ha tenido del Chile que yo a partir de hace 40 años atrás, al país más rico de Latinoamérica de lejos. No perder ya todos estos logros que se han tenido sacando millones de personas de la pobreza en Chile, y complementándolo con las partes de libertad, de democratizar la democracia, de deshacerse de la partitocracia centralista, de darle la fuerza a los 12 millones de chilenos en las regiones con todas estas fuerzas latentes que han estado apagadas o ahogadas, digamos, por el centralismo durante décadas. Son todas fuerzas que están ahí a disposición. Esta libertad que le llegaría a la gente, a mi entender, es sin duda el camino sería más prometedor que está a disposición de los chilenos. Una pregunta, obviamente no van a reescribir el texto que ya se aprobó en el pleno y que se presenta oficialmente el 4, pero con ejemplos específicos, para una persona que por ahí está viendo este programa que no conoce, no ha viajado, por ahí no ha leído tanto, no ha leído tu libro, pero es decir, no sé, elige dos puntos muy específicos, pragmáticos, que están en la Constitución suiza y que tienen un impacto directo en la vida de la gente. Lo que está, el ingrediente número 1, los derechos políticos de los ciudadanos. La democracia directa, o sea, el derecho a referendar, obligatorio, facultativo y la iniciativa. Ese es el primer ingrediente, el más importante de todos. Una vez que tiene ese mismo ingrediente se puede usar para crear el ingrediente 2 y 3. Pero esto de hacer al ciudadano, responsabilizar al ciudadano como el que hace la decisión última de la sociedad, es el mensaje número 1 de lejos. Y el paradigma con el cual construye una sociedad a partir de esto es que lo mejor para la sociedad es lo que la mayoría de la gente quiere y decide en cada momento del tiempo, y no la respuesta mejor de un punto de vista técnico o de un punto de vista de doctrina política para orientar o definir un tema, cualquiera sea este tema, que está hablando de las pensiones, la nacionalización del cobre o no, etc. Cualquiera sea el tema. Estos derechos de la democracia directa tiene una versatilidad que tú le planteas cualquier tema a la gente, le dices sí, no, una pregunta muy simple, y la experiencia de Suiza muestra que a lo largo de 5 o 6 generaciones, el que sea el sentido común de la mayoría de la gente simple, normal, que diga la última palabra sí o no para que una ley entre en vigor, ha creado esta sociedad que no es solo rica, sino que tiene un nivel de seguridad y de cohesión social que no experimentas en ninguna otra parte del mundo, al menos que yo haya viajado. Nos queda poco tiempo, se están cumpliendo los 20 minutos y tratamos de ser puntuales. Gracias, disculpa que me alargue. No, pero está súper interesante, más daría para más largo, pero el programa es ese. Si mañana te dan poder absoluto, prácticamente dictatorial, yo sé que la verdad no, para incluir una norma en esta constitución que se vota el miércoles, que se agarre directamente de algo que hay en Suiza. ¿Qué te gustaría? Si hay una cosa que la constitución suiza debería estar en el nuevo texto chileno, y ¿qué elegirías? Y después de eso cerramos. Sí.
Gracias, era una pregunta muy interesante, muy importante y lamentablemente no estoy preparado para contestártela en forma tan precisa. Está Si me bien. dieras un poco No, más de tenía que tiempo, preguntar. lo podría hacer. Disculpa que no esté en condiciones No, de no, decir. totalmente de acuerdo, pero me parece que como es un tema que está tan en boga ahora, porque está todo, todos nos convertimos en expertos constitucionales, no, no porque el texto está, y es un debate, bueno, tú dices que sigue la realidad, la contingencia chilena y que vienes todos los años, sabrás que está todo muy crispado. Y a veces es interesante conversar con una persona como tú, que lo mira de un por ahí, no por ahí, estás hace mucho tiempo afuera, pero lo mira con un cierto, no, una mirada Otra que perspectiva. Al vivir afuera te da otra una perspectiva diferente, un poquito perspectiva. diferente. Más allá que ahora voy a meter mi dato a la cuchara, me pareció muy interesante tu libro, creo que es interesante leerlo, pero creo que la realidad suiza es tan alejada de lo que es la realidad de Chile ahora, que en su mayoría las cosas creo que no funcionarían, pero me puedo equivocar, ¿no? Hay gente que me dice, mira, y la Constitución no cambia tanto porque, mira, tú no estás en Inglaterra, no tiene Constitución y nadie podría cuestionar que Inglaterra es un país libre, con derechos, etcétera. Pero bueno, yo no soy constitucionalista. Lo que sí te quiero agradecer por haber participado. Bueno, dale, cierra con lo que te parezca lo más importante. Al contrario, muchas gracias por tu reflexión. La reflexión a tu reflexión es que tú no puedes hacer un salto, tú tienes que empezar un proceso. Suiza lo empezó hace 120 años atrás y lo que ves hoy día es el resultado de 120 años. Ni Chile ni ningún país puede saltar a la realidad que Suiza tiene ahora. Así que el libro y la receta mágica de Suiza es entrar en un camino en el cual después va haciendo un peldaño después de otro, y en el caso de Chile y en cualquier país, después de 10, 15 años, cambia la sociedad, a mi entender. La gente aprendería muy, muy rápido a asumir esta responsabilidad, este rol. Así que cuando tú dices, es una realidad tan diferente, por cierto que muy diferente, pero el primer paso lo pueden hacer ya ahora, es muy simple, y de aquí a 15 años empezaría a parecer mucho más a tal vez la realidad un poco idílica que existe en este país. Oye, una pregunta solo, porque yo también viví mucho tiempo afuera antes de volver. ¿Ahí en Ginebra hay un lugar para comer empanadas chilenas o no? Yo vivo en Zurich, no vivo en Zurich. Ginebra, Ah, perdón, pero Zurich, perdón, Zurich. mira, ayer, te vas a reír, sí, hay muchos lugares. Ayer por primera vez estaba en Basilea, volví a Basilea, en la estación de tren de Basilea, ahora hay todo un negocio que se llama empanadas, pero son gente argentina que las hace, pero y hay gente haciendo cola para comprar, tienen empanadas un poco más chiquitas, pero así que sí, la presencia latina en general es bien visible y por cierto, bienvenida en la multicultural sociedad que es Suiza. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Al Cuando contrario, pases muchas Chile, gracias a ustedes. vamos a tomar un café. Espero que nuestra conversación sea novedosa y útil para ti y para la gente que ha participado en la mesa de día. Todo insumo interesante en lo que está pasando en el país ahora. Te dejo abierta cuando estés de vuelta en Chile, a ver si coincidimos, nos tomamos un café. Así que muchas gracias. Encantado. Eduardo Schindler, un chileno que lleva mucho tiempo afuera, experto en finanzas y economía, pero decidió escribir un libro sobre libertad y prosperidad, que es la experiencia constitucional suiza, y a ver si hay lecciones que podríamos tomar en el proceso que estamos viviendo acá en Chile. Muchas gracias, Eduardo, y será hasta la próxima. Gracias, Iván. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Buen día.